quiero darle las gracias a mis pastores, al pastor Iván, a la pastora Malena, por permitirme en esta hora llevar la palabra. Es una gran responsabilidad y le pido al Espíritu de Dios que me ayude. Amén. Ok, quiero pedirle por favor que ubique su Biblia ahí en el libro de Hechos, capítulo 27. Hechos, capítulo 27. Y quisiera recordarles que mañana sábado estará predicando en el servicio de jóvenes en esta iglesia la pastora Ingrid Rey. Así que si usted tiene jóvenes en su casa, si tiene jóvenes como vecinos, si tiene jóvenes que usted conoce, le aseguro que es una buena invitación que mañana usted le diga que venga a este lugar, porque habrá algo de Dios para transformar la vida de ese muchacho. Amén. No se pierda esa oportunidad del cielo. Traiga a sus jóvenes mañana, que Dios tocará sus corazones. Ok, estamos en una serie que hace referencia a varias esferas de la oración. Hemos aprendido, por ejemplo, cómo nuestra oración hace que cosas sobrenaturales pasen. Hemos aprendido también que a través de la oración nuestra fe se ve fortalecida. Y yo creo que una de las cosas por las cuales nosotros deberíamos estar más agradecidos con el Señor, dentro de muchas cosas que Jesús vino a hacer a esta tierra, es que logró restaurar, logró tomar nuevamente lo que Adán había perdido en el Edén, y es que ustedes y yo pudiéramos hablar con Papá Dios en una relación espontánea, en una relación libre, en una relación de intimidad. Yo creo que esa es una de las cosas más poderosas que Jesús ganó para nosotros, que nuevamente pudiéramos llegar confiadamente al trono de la gracia de Dios y hablar con nuestro Padre Celestial tal y como nosotros somos. Se necesita solamente un corazón que llegue confiado delante del Padre y pueda expresar lo que en Él hay, y usted puede tener la certeza que los brazos de papá estarán abiertos para ustedes. Esa es una de las bendiciones más poderosas que Jesús ganó para nosotros. Usted tiene en sus manos la bendición de poder ir delante de la presencia de Dios. No necesita usted que alguien más lo haga por usted, usted solamente lo puede hacer. Así que esta noche yo quisiera pedirle por favor que ahí en el libro de Hechos, capítulo 27, a través de esta historia nosotros podamos identificarnos quizá con lo que este personaje bíblico que fue el apóstol Pablo estuvo viviendo y que quizás va a ser de gran bendición para nosotros. Una de las cosas que este relato bíblico nos enseña en profundidad es que nosotros deberíamos llegar al convencimiento que cualquiera sea la circunstancia que estemos viviendo, de victoria o adversa, al primer lugar y a la primera persona que ustedes y yo deberíamos recurrir es a nuestro Padre Celestial. Sería lo primero que deberíamos hacer. Que en el momento de la victoria o en el momento de la adversidad, el primer lugar que surja ahí en su corazón, o la primera persona que surja ahí en su corazón a la cual usted y yo debemos recurrir es nuestro Padre Celestial. Hay un lugar secreto donde usted y yo podemos llegar. Hay un lugar de intimidad donde usted y yo podemos llegar y podemos entablar esa charla con Él, que no es otra cosa que la oración y lo que hemos estado hablando en este tiempo. En Estados Unidos, por ejemplo, algunos de estos estados donde son amenazados constantemente con tornados y huracanes, los diseñadores de las casas, al lado de las casas, ya hacen unos sótanos. Están allí y en esos sótanos hay provisión, en esos sótanos hay protección, y ellos saben que apenas suene la amenaza de alarma, que apenas suene la alarma que les indica que un huracán, un tornado se acerca, todos en esa casa tienen el lugar y ya saben hacia dónde deben correr. No hay tal cosa como que unos corren para la derecha y otros corren para la izquierda y alguno no sabe hacia dónde correr. No hay tal cosa como eso. Ya ellos llegaron al convencimiento en su corazón que en el momento en que la alarma suene, hay un lugar que los está esperando donde pueden correr, donde pueden protegerse y donde encontrarán la provisión que van a necesitar los días que sean necesarios. De la misma forma, ustedes y yo, hay un refugio para nosotros, que es nuestro Padre Celestial. En la casa de nuestro Padre hay bendición. En la casa de nuestro Padre hay restauración. En la casa de nuestro Padre hay sanidad. En la casa de nuestro Padre hay protección y hay provisión. Así que ustedes y yo deberíamos concluir ya que inmediatamente suenen las alarmas, hay un lugar que nos está esperando. Hay una frase que me gusta mucho y es que el punto más alto
al que un ser humano puede llegar es estando de rodillas delante de Dios. Eso resume la oración. Hechos capítulo 27, versículo del 1 al 7, dice de la siguiente manera: cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio y estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica, y al día siguiente hicimos escala en Sidón, y Julio con mucha amabilidad le permitió a Pablo visitar a sus amigos que lo atendieran. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Nido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. Quisiera ilustrar un poco esta historia porque en esta oportunidad el apóstol Pablo no iba entre los invitados ilustres del barco, no iba entre aquellos personajes que tenían acceso a la zona VIP del barco. El apóstol Pablo en esta oportunidad iba enlistado, iba en la lista de los prisioneros que iban en el barco. Esa era la condición con que el apóstol Pablo estaba subiendo a esa embarcación. Una condición de prisionero, no tenía quizás las mismas opciones, no tenía las mismas garantías que tenían el resto de la tripulación. Él solamente iba como prisionero a rendir cuentas a Roma acerca de una situación que él había estado viviendo y en la cual tenía que testificar cuál era la fe que había en su corazón. En esas condiciones el apóstol Pablo sube ese barco. Para algunas personas quizás, por el simple hecho de subir como prisionero, pudieron haber pensado que era el fin del ministerio del apóstol Pablo. Quizás algunos pensaron que era el fin del hombre de Dios. Quizás algunos pensaron que ese era su último viaje. Su condición de prisionero no daba mucho anuncio de que el viaje sería favorable, sino que el viaje sería desfavorable. Y quizás sea alguna situación parecida a la que ustedes o yo pudiéramos estar viviendo en este momento. Yo quisiera sembrar la primera semilla en su corazón en esta noche y quisiera decirle que el rótulo o título con que iniciaste la aventura con Dios no será el mismo título con que terminarás. Quizás hoy empiezas tu aventura con el Señor o en este tiempo estás iniciando tu aventura con Dios con un rótulo que no es favorable para ti, pero yo vengo a decirte en esta noche y asegurarte que si caminas con Dios, al final de la aventura su título será diferente. Cuando yo empecé mi caminar con Dios, yo portaba algunos títulos. Uno de esos era borrachón, otro de los títulos que portaba era irresponsable, otro de los títulos que portaba era jugador. Tenía muchos títulos que en ese momento estaban en mi frente, pero un día tomé la decisión de montarme, de subir, de abordar el barco de Dios. Y en la medida en que la travesía va avanzando, los nombres con los cuales me subí a esta embarcación han ido cambiando. Esta es una noche de milagros. Y el primer milagro que Dios quiere hacer en tu vida es que puedas abrazar el hecho de que no importa cuál sea la situación de hoy, no importa de qué te estén señalando hoy, lo importante es cómo Dios te llevará al final de tu travesía. Ahí hay una bendición para ti. Tu Padre Celestial te llevará a un puerto seguro, como lo veremos en esta historia, y tú te podrás gozar de las bendiciones de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. El enemigo siempre va a hacerte creer que no se puede. Siempre va a intentar sembrar en tu corazón semillas negativas para que tú pienses que así como está la situación hoy, así será siempre. Él siempre va a intentar torpedear tu mente para hacerte creer que no hay un futuro de bendición para ti. Una de las cosas que Dios ha tenido que hacer en mi vida es
desmontar la cantidad de mentiras que aprendí allá afuera. Es una realidad cuando algunas veces alguien a manera de advertencia nos dice: no vayas a la iglesia porque te van a lavar el cerebro. Realmente eso es una verdad. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque lo que Él ha hecho todos estos años es sacar de mi mente y de mi corazón la cantidad de mentiras que yo aprendí allá afuera. Aprendí mentiras con respecto a las mujeres. Me lo enseñaron en la esquina de mi casa, los conceptos de las mujeres. Aprendí mentiras con respecto a los negocios, lo aprendí en la esquina de mi casa. Aprendí muchas mentiras en diferentes esferas de mi vida, y que gracias a la palabra de Dios en este tiempo, por haber permanecido en su barco, puedo decir que muchas de ellas ya han salido de mi mente y de mi corazón. Así que no abraces la mentira que el enemigo quiera sembrar para ti en esta noche. No la abraces. Viniste a la casa de Dios, la presencia de Dios está aquí, la adoración fue poderosa y sigue siendo poderosa. Y si Dios permitió que tú estuvieras aquí es porque yo creo que Dios tiene algo grande para ti en este momento. Dale un aplauso al Señor bien fuerte. En este instante la tormenta no había iniciado. Solamente Pablo portaba un título dentro del barco y era el rótulo de prisionero. No había iniciado la tormenta. Sin embargo, algunas personas ya estaban augurando que el final de Pablo no sería bueno. No sé si usted se ha encontrado con gente así. Por eso es que la Biblia dice que tengamos mucho cuidado en manos de quien ponemos nuestras perlas. Porque algunas veces Dios pone sueños en nuestro corazón, visión en nuestro corazón, pensamientos en nuestro corazón, y cometemos la imprudencia de llevarlo a la persona incorrecta. Y en vez de darte una palabra de afirmación con respecto a eso que quieres emprender, lo que hace es que te desmotiva. Lo que hacen es que antes que empieces el proyecto ya te están diciendo que no tendrá buen final. Ten mucho cuidado con quién compartes tus sueños, con quién compartes tus proyectos, con quién compartes tus bendiciones. Qué chévere que estés aquí en esta noche, porque aquí está reunida la familia de Dios. Y estoy seguro que si tú buscas consejo en el lugar y en la persona correcta, entonces no será el enemigo que te hable, será el Espíritu Santo de Dios que te hable. No aceptes un no antes de haberte subido al barco. No lo aceptes, no viene de parte de Dios. Antes de subirte al barco, no aceptes un no, porque hay una bendición para ti al final de la travesía. Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Y ellos inmediatamente, creo yo, pensaron en la orilla. La orilla es sinónimo de sol, la orilla es sinónimo de brisa, mar, la orilla es sinónimo de un buen refresco. Pero mientras ellos estaban pensando en la orilla, Jesús estaba pensando en el pasemos. Porque en el pasemos es donde están las bendiciones más grandes que Dios tiene para ti y para mí. Allí es donde la gloria de Dios se manifiesta. Yo sé que hay gente que está sentada aquí, que ha vivido experiencias poderosas con Dios en el pasemos, y que han disfrutado de la orilla también. Pero si usted les pregunta a ellos, en el pasemos es donde han tenido las experiencias más maravillosas con el Señor. En esos momentos de adversidad es cuando Dios se ha glorificado con más poder y gloria en su vida. En esos momentos es donde el corazón se despierta a tempranas horas buscando la presencia de Dios. En esos momentos es donde nosotros estamos en la calle, pero queremos llegar prontamente a casa porque necesitamos charlar con Dios. A veces nos conviene que no haya ninguna esperanza a la derecha, nos conviene que no haya ninguna esperanza a la izquierda, ni delante ni detrás, porque eso nos está indicando que solamente hay un lugar donde podemos buscar la bendición. Es el lugar de rodillas delante de la presencia de Dios. Yo creo que el apóstol Pablo estaba en una situación parecida. Nada de lo que estaba a su alrededor le indicaba que algo bueno podría pasar. Yo quiero leérselos, por favor. En el versículo 10, el apóstol Pablo percibe que algo no está bien. Porque usted tiene que entender algo: si usted está en comunión con Dios, Dios le va a avisar las cosas. El versículo 10 dice: señores,
Veo que nuestro viaje va a ser desastroso y va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Versículo 10 y versículo 11. El barco zarpó de donde tenía que zarpar. Iba un hombre de Dios en el barco con un rótulo de prisionero, pero a pesar de ese rótulo de prisionero, el apóstol Pablo no perdió su comunión con Dios. Esta mañana hablaba con el pastor Lucho y me recordó algo interesante. El apóstol Pablo, en los momentos más difíciles, su as bajo la manga era el Espíritu Santo de Dios. Cuando estuvo preso con Silas, dice la Biblia que levantó cánticos a Dios, adoración a Dios, y el ángel de Jehová vino y lo libertó. Y en este momento donde iba prisionero, iba a rendir cuentas, su refugio, el lugar donde derramaba su corazón, el lugar donde iba a que Dios lo llenara, era la presencia de Dios. Entonces fíjense qué interesante. Uno de los prisioneros estaba dando instrucciones en el barco. Por eso es que usted no puede guiarse por el rótulo que algunas personas le quieran poner. Usted tiene que guiar su vida por el rótulo que Dios tiene sobre usted, que es un rótulo de hijo de Dios. Qué paradójico, el Espíritu Santo de Dios le estaba hablando al prisionero del barco, no al capitán del barco. El capitán del barco le dio más credibilidad al timonel y le dio más credibilidad al dueño del barco que a lo que el hombre de Dios estaba diciendo que sucedería. Recordaba esta mañana que en algún momento Dios dijo acerca del pueblo de Israel: pueblo terco y de dura cerviz. Yo creo que algunas de las tormentas que hemos tenido que pasar y algunas que ya pasamos fueron consecuencias de decisiones que tomamos fuera de la presencia de Dios, sin la guianza de Dios. Dios permite que usted venga a este lugar, Dios permite que usted escuche, reciba la presencia de Dios, la palabra de Dios, la instrucción de Dios, pero lastimosamente se sigue repitiendo esa misma historia. Dios guía a su pueblo, pero algunas veces sus hijos toman el camino que no es el que Dios le ha dicho que tome. Pareciera que algunas veces en nuestra vida tuviera más credibilidad el que no tiene al Espíritu Santo que el que tiene el Espíritu Santo. Yo quería preguntarte en esta noche: ¿quién guía tu vida? ¿Dónde te estás refugiando tú cuando la situación adversa viene a tu vida? ¿Cuál es el hombro al que tú recurres cuando necesitas un buen consejo? Yo creo que nosotros no estamos llamados a que sea el timonel el que guíe nuestras vidas. Yo creo que nosotros no estamos llamados a que sea el dueño del barco el que guíe nuestras vidas. Yo creo que ustedes y yo estamos llamados a que sea el Espíritu Santo de Dios el que guíe nuestras vidas. El capitán tomó una mala decisión y fue dejarse guiar por lo que dijo el timonel y lo que dijo el dueño. Eso causó que la embarcación se dirigiera a un lugar donde la tormenta estaba arreciando. Yo quiero leérselo nuevamente. Versículo 14. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente. Así que nos dejamos llevar a la deriva y nos dejamos guiar por el viento. La segunda semilla que yo quiero sembrar en tu corazón en esta noche es que tú puedas frecuentar el lugar secreto, pero puedas acatar las instrucciones de Dios. Número 1, que no abraces el rótulo que puedas abrazar cuando estás empezando tu travesía. Y número 2, que vayas al lugar secreto y que acates la instrucción de Dios. Algunas de las cosas que vivimos fueron porque tomamos decisiones fuera de su voluntad. Y lo que han generado eso en nosotros es que en vez que la situación mejore, la situación empeore. La tormenta arreció y la Biblia dice que el barco quedó a la deriva. Ellos temieron que el barco fuera a encallar. Ellos temieron que el barco fuera a fracasar. Y yo realmente no creo que si Dios me haya salvado haya sido para que yo encalle.
Yo no creo que si Dios está restaurando tu vida sea para que tu barco encalle. Yo no creo que si Dios esté sanando tu vida sea para que tu barco encalle. No creo que Dios esté prosperando tu vida sea para que tu barco encalle. Yo no creo que ese sea el plan de Dios con ninguno de los que estamos aquí. Yo creo que el plan de Dios es un plan de bendición. Yo creo que el plan de Dios es un plan que nos garantiza que si nos subimos en esta barca, Dios nos llevará a un puerto seguro. Yo creo que el plan de Dios te garantiza que si estás aquí expuesto a la presencia de Dios esta noche es porque tú estás dentro de los planes de Dios. Nadie que está sentado en este lugar está fuera del plan de Dios. Hay un propósito de Dios para ti. Hay una bendición de Dios para ti. Pero necesitamos acatar lo que en el lugar secreto Dios nos está diciendo. Cuando la tormenta arrecia, quizás sea fruto de que Dios nos habló y de que no prestamos atención a la instrucción que Dios nos dio. ¿Están conmigo en esta noche? Fue tanta la situación que la Biblia relata que tuvieron que tirar al mar algunas cargas que llevaban en el barco. Parte de la comida, parte de la carga tuvieron que tirarla al mar. Y yo no sé si esta sea la noche que hizo el Señor para que algunas de las cargas que aún portamos en nuestro corazón, hoy sea el día que las dejamos a los pies del Señor. La carga tiene una peculiaridad y es que si no la sueltas puede hundirte con ella. Realmente no es favorable portar la carga. De hecho, no estamos diseñados para portar la carga. Yo creo que esta es la noche que Dios hizo para que esa carga que está allí, que quizás no te deja avanzar, que quizás no te ha dejado ver lo que Dios quiere hacer contigo, que quizás no ha dejado ver lo que Dios quiere hacer con tu familia, con tu negocio, con tu pareja, con tu esposo, con tus hijos. Yo creo que esa carga hoy es un buen día para ponerla a los pies de Dios y Dios haga algo poderoso en ella y nuestro barco pueda seguir avanzando. No en vano la Biblia dice que el avance del barco era lento. Era lento porque la carga era mucha. Era lento porque los vientos estaban contrarios. Era lento porque un viento pegaba por el este, pero el otro viento le estaba pegando por el nordeste. Siempre va a haber una oposición que quiera evitar, que pretenda evitar que ustedes y yo avancemos al propósito, al destino que Dios ha trazado para nosotros. Siempre van a haber vientos contrarios. Pero aunque hayan vientos contrarios, si el Espíritu de Dios está con nosotros, si nosotros estamos buscando la dirección de Dios y estamos acatando lo que Dios nos dice, téngalo por seguro que ustedes y yo podremos avanzar. Nosotros podremos avanzar. Esta iglesia hace unos meses no estaba aquí, estaba ahí arriba en la 93. Y hubo vientos que soplaron por el este, y hubo vientos que soplaron por el oeste, y hubo vientos que soplaron por el norte. Pero el hombre de Dios que dirige esta visión estaba seguro de lo que Dios le había dicho. Y aunque los vientos soplaron, él no quitó su mirada de su destino y del Dios que le había hablado. Y por eso ustedes y yo estamos hoy en este lugar. Este barco avanzó de 400 personas a un local que le caben casi 1000 personas. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que a pesar de que los vientos estén soplando, ustedes y yo tengamos la intención siempre de poder avanzar al propósito de Dios. Amén. Aquí viene la parte que más me gusta de esta enseñanza, en el versículo 21 del capítulo 27, porque es la segunda vez que el apóstol Pablo interviene en la situación y dice lo siguiente: llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y les dijo: señores, debían haberme seguido con mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. Yo me imagino la cara de las personas que estaban ahí. Pero Pablo, ¿quién te dijo eso a ti? ¿De dónde sacaste eso? Si tú eres un prisionero en este barco. Bueno, el mismo apóstol Pablo se encarga de darnos la respuesta. Versículo 23. Anoche se me apareció un ángel de Dios. Escucha esto: a quien pertenezco y a quien sirvo.
y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me ha dicho. Ahora el prisionero estaba a cargo del barco. Solo tuvo que abrir su boca 2 veces. Por lo que yo vengo a decirte en esta noche, no es necesario que entres en contienda con nadie. No es necesario que grites a nadie. No es necesario que pleites con nadie. Lo que va a pasar es que el respaldo de Dios se va a manifestar de tal manera en su vida que la gente va a tener que reconocer que el que te está hablando es Dios y no eres tú mismo. Que las instrucciones que estás recibiendo vienen de parte de Dios y no vienen de esta tierra. Que a pesar que empezaste en lo poco, Dios te está llevando de estación en estación. Empezaste como cola, pero ya vas por cabeza. Quizás hoy eres empleado, pero es posible que mañana seas el dueño de la empresa. Quizás hoy tienes un novio, pero mañana tendrás un esposo. Quizás hoy estás orando por unos hijos. Si perseveras en tu oración, quizás en unos meses los puedas tener cargando. El que era cola, ahora era la cabeza del barco. Ese es el fruto de alguien que tiene una vida de intimidad con Dios. Ese es el fruto y la recompensa de alguien que pasa tiempo con su Señor. Me gustó mucho, llegó a mi corazón cuando él no habla mucho acerca del ángel, sino que habla acerca del Dios al cual él pertenece y al cual él sirve. Yo siempre he creído que lo importante no es el mensajero. Yo vine en esta noche a traer un mensaje, pero el importante no es el mensajero. Lo importante es quién manda el mensaje y el mensaje que trae en sus manos. Y el apóstol Pablo honró el nombre de Dios en medio de una situación difícil, de una situación adversa. Yo vengo a decirte en esta noche, no importa lo que estés pasando, solamente preocúpate de una cosa: dale la gloria y la honra a Dios en todo momento. Dale la gloria a Dios cuando a veces hay arrocito solo. Dale la gloria a Dios por eso. Seguramente mañana será un plato mucho mejor. Dale la gloria a Dios cuando veas que las circunstancias no están caminando a tu favor, sino en tu contra. No deshonres el nombre de Dios, al contrario, honra a Dios en todo momento. Recuerda, ese es tu dueño y ese es el Dios al cual tú sirves. Si lo haces de esa manera, verás el reconocimiento de la gente. Tendrán que bajar su cabeza, tendrán que reconocer que el Dios Altísimo camina contigo, aunque aparentemente tú eres el prisionero del barco. No se van a dar cuenta en qué momento pasaste de ser prisionero a ser el que gobernaba en el barco. Ahora las instrucciones no las estaba dando el timonel, las instrucciones no las estaba dando el dueño del barco, ahora las instrucciones las estaba dando el apóstol Pablo, porque siempre Dios se va a encargar de poner en orden las cosas como Él quiere que estén en orden. Aparentemente hay algunos que creen que están gobernando, pero Dios tiene un plan poderoso para ti y prontamente estarás en el lugar que debes estar, en un lugar digno de un hijo de Dios. Fue tanta la unción que vino sobre Pablo que se atrevió a soltarlos. Le dijo: estamos como estamos porque cuando hablé por primera vez ustedes no me prestaron atención. Pero fíjate qué tremendo, la misericordia de Dios se manifiesta en la vida del apóstol. Les dice: a pesar de eso, tengo buenas noticias para ustedes. Cobren ánimo. Se lo repitió nuevamente: cobren ánimo. El prisionero hablándole a los que aparentemente gobernaban: cobren ánimo. Dios habló conmigo anoche, el ángel de Jehová se presentó anoche y me dijo que ninguno de nosotros pereceremos. Así como zarpamos, así llegaremos a nuestro destino. El apóstol Pablo sabía que había una misión que tenía que cumplir. Él sabía que no era su último viaje, él sabía lo que estaba llamado. Yo no sé qué podrá estar diciendo otra gente de ti, no sé qué estarán pensando, eso no es lo importante es lo que Dios piensa de ti y lo que tú crees de Él. Eso es lo importante, lo que Dios piensa de ti y lo que tú crees acerca de las promesas de Él. Eso va a cambiar sus circunstancias. Ahora el apóstol estaba dando instrucción. Ya no era más el prisionero del barco, ahora él decía cómo se hacían las cosas. Inclusive los mandó a comer. Me he dado cuenta que en estos días de angustia, esa escena duró 14 días. Eso no fue una noche solamente, 14 días dice la Biblia.
Y dice la Biblia que era tal la tormenta que ni veían el sol ni veían las estrellas. Quizás esa pueda ser la circunstancia de hoy aquí en esta noche, o pasó por una circunstancia así. Pero yo quiero decirte que si tú honras a Dios, tú verás el sol brillar nuevamente. Tú verás las estrellas brillar nuevamente. Porque el que comenzó la buena obra en ti, la va a terminar hasta el cumplimiento de su promesa. Aquí está la pastora Ingrid, una mujer que yo admiro mucho. Porque a pesar de algunas tormentas en su vida, ella tiene un dueño y tiene un Dios al cual ella sirve. Y cuando el enemigo intentó arrebatarle un manto, tuvo que bajar su cabeza, porque lo que pasó en la vida de ella fue que Dios le dio una doble porción. Dios le dio una doble unción. Ahora la predicación de la pastora Ingrid, una predicación que viene con una consigna del cielo: arrebatar almas de los jóvenes de las manos de Satanás para el reino de Dios. El enemigo quizás piensa que tomó ventaja en tu vida, pero yo vine a decirte en esta noche, el manto que Dios tiene para ti es un manto de doble unción. Es un manto que te lleva de lo poco a lo mucho. Es un manto que te lleva de ver lo natural para que tú experimentes lo sobrenatural. Es un manto que te enseña no solamente a ver con estos ojos naturales, sino que te enseña a ver con los ojos espirituales. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas cuando nosotros permanecemos en el lugar secreto, a pesar de cualquier tormenta que pueda estar azotando nuestras vidas. Voy a la parte final del mensaje. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Las noticias eran buenas, pero hubo un detalle que no sé si ustedes fueron apercibidos y lo captaron. Dios les dijo: ciertamente ustedes vivirán. Pablo, tú llegarás a tu destino, y los que van contigo también llegarán, no morirá ninguno, pero el barco no llegará. Y ese detalle me llamó mucho la atención, porque después de una tormenta de 14 días donde usted no ve el sol, ni ve las estrellas, quizás su única esperanza sea el barco donde usted tiene sus pies. O sea, ese barco era el medio, era la forma como ellos creían que Dios los llevaría a un puerto seguro. Eso representaba su seguridad. La Biblia relata unos versículos más adelante que efectivamente el barco se dio contra una roca, se dio contra una arena y el barco encalló. Y ellos tuvieron que nadar. Algunos se aferraron a las tablas, algunos usaron cualquier herramienta del barco para llegar. Y yo quería decirte en esta noche de parte de Dios, quizás tú estabas pensando que la bendición venía por el empleo que tienes. Quizás estabas pensando que la bendición está en el salario que tienes. Quizás estabas esperando que la bendición viniera a causa de la herencia que tú estabas esperando. Pero cuando yo vi que el barco se destruyó, pero yo vi que llegaron a tierra segura, yo dije: aunque el medio que yo creía no esté, aunque la forma que yo pensaba que era no esté, lo que Dios me prometió cuando arranqué la travesía con Él, con barco o sin barco, Dios me va a llevar a puerto seguro y yo llegaré a tierra firme, porque lo que me sostiene no es el barco, lo que me sostiene es la condición de hijo de Dios, y lo que Dios me prometió, Dios me lo cumple. Yo vine a decirte en esta noche, no es el empleo, quizás lo puedes perder o quizás lo perdiste, pero tranquilo, no te preocupes, porque esa no es la bendición. Quizás estabas pensando que te rebajaron el salario, te lo quitaron, tranquilo, no te preocupes, allí no está tu bendición. Tu bendición no está en nada natural, tu bendición viene de los cielos y es algo sobrenatural. Con barco o sin barco, si Dios te prometió que llegarías a la orilla, prepárate, porque vas a llegar a la orilla. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. La orilla te está esperando, la orilla es para ti, porque Dios lo prometió de esa manera. Si el
Señor me permitiera escoger, yo me aferraría a las tablas. Si tuviera que nadar, si tuviera que subirme encima de algo que yo veo que quedó del barco, yo le pediría a Dios que me permitiera subirme sobre la tabla. Porque siempre que usted vea madera en la Biblia, usted tiene que pensar en Jesús inmediatamente. Siempre que usted vea madera en la Biblia, usted tiene que pensar en Jesús inmediatamente. A mis amadas visitas que están aquí, esas son las tablas para ustedes en esta noche. No es otra cosa que nuestro amado Jesús diciéndonos: yo estoy contigo en medio de la tormenta. Tú no estás solo, yo camino contigo desde que te subiste en mi barco y yo estaré contigo hasta que te bajes de mi barco. La tabla es el lugar seguro para ti. La tabla es lo que Dios destinó para ti. La tabla es lo que me tiene a mí predicándoles en esta noche. La cruz fue la que permitió que, a pesar del rótulo con que arranqué mi carrera de borrachón, tú eres digno. Fue lo que me llevó a una nueva condición para predicar la palabra de Dios. Lo importante es el mensaje de Dios y quien lo envía. A ese fue el que vinimos a glorificar en esta noche. Versículo 44 y terminamos. Versículo 44. Que algunos llegaron nadando, otros llegaron en tablas y algunos otros en materiales del barco. Y de esa manera todos llegaron sanos y salvos a tierra firme. Yo quiero que usted mire al que tiene a su lado, porque es posible que llegue un poco mojado, es posible que llegue un poco despeinado. Eso sí, ni un cabello se caerá, porque es lo que la Biblia dice. Es posible que usted llegue un poco agitado, es posible que usted llegue un poco angustiado, pero yo vengo a decirle en esta noche: la promesa de Dios se va a cumplir en su vida. Y así sea mojado, así sea sin barco, así sea despeinado, así sea sin blower, las mujeres, si Dios le prometió que llegarían a la orilla, vine a decirte en esta noche: tú llegarás a tu orilla, porque la palabra de Dios es fiel y Él no es hijo de hombre. Dice, hombre para mentir. El que te dio la promesa está por encima de la tormenta. El que te dio la promesa le da órdenes a la tormenta. El que te dio la promesa es el que te dice: tranquilo, yo tengo control de todo y yo te llevaré a tierra firme.